Continuamos ahora con los deformadores. Los deformadores, como su nombre lo indica, nos van a deformar los objetos. Si se dan cuenta, al darle clic sostenido a estos deformadores, que son de color morado, cada uno tiene, digamos que un icono que nos representa más o menos qué es lo que es. No es muy complejo de usar porque pues ya más o menos sabemos qué son. Vamos a ver algunos deformadores, no todos, ya están ustedes que pues empiecen a jugar con más deformadores. Lo primero que necesitamos es tener un objeto, pero importante es que tenga segmentos el objeto. ¿Por qué? Porque si no tiene segmentos el deformador no va a actuar de buena manera. Vamos a colocar el deformador doblar. Como es de color morado, va dentro del objeto azul. Quiere decir que al meterlo dentro, colocarlo de padre, el objeto azul, o de hijo más bien, el deformador, entonces va a quedar la jerarquía y voy a poder empezar a deformar. Por eso, al meterlo, aparece en la parte de los atributos, aquí, ajustar a padre. Cuando le doy clic a ajustar a padre, el deformador se ajusta donde esté ese objeto y al tamaño. ¿Qué quiere decir? Que si de repente este objeto está en otro lado y coloco el deformador, des en cuenta que el deformador queda quién sabe en dónde. Si le digo ajustar a padre, no solo se ajusta en tamaño, sino también en dirección. Entonces es importante ese ajustar a padre. Pero también tengo el tamaño acá, que yo le puedo dar el tamaño al deformador que yo quiera. Entonces digamos que lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas, pero pues es más fácil ajustar a padre, con eso me queda ya al tamaño del objeto que tengo. Si se dan cuenta, lo primero que tengo acá es el tamaño, luego tengo el modo, que en este caso lo vamos a dejar ahí en limitado, y tengo la fuerza en grados. A medida que doy fuerza, empieza a hacerse el deformador o a surtir efecto el deformador. Pero des en cuenta que el deformador, el cubo no se está deformando, está recto, mientras que el ayudante se ve deforme. ¿Por qué? Por eso que les hablaba de los segmentos. En este caso, y como estoy doblándolo en un solo eje, solo necesito segmentos en el eje Y. Y entre más segmentos tenga en el eje Y, mejor va a ser esa deformación. No necesito ponerle en el X y en el Z en este caso, porque pues solo estoy aplicándole a un eje. Pero igual vamos a dejarlo en 20, 20 y 20, en X, en Y y en Z, pues porque vamos a ver otros deformadores que sí requieren más segmentos. Entonces, vamos al deformador doblar. Simplemente lo que hace es que dobla, ya sea en fuerza, pero también en ángulo. Entonces también podemos doblar en ángulo. También tenemos un ayudante que nos da la guía para que lo podamos hacer también manualmente aquí directamente desde el visor. Entonces pues ese es doblar. Si se dan cuenta es muy sencillo. Vamos a ver otro como hinchar. Al colocarlo dentro, pues hinchar lo que hace es hinchar los objetos. Des en cuenta que las opciones son las mismas, es simplemente pues empezar a probarlas un poco, la curvatura, la fuerza y el canto si quiero un canto. Los deformadores no tienen digamos que gran ciencia, simplemente es probar y saber qué necesito, pues como sesgar, digamos, que simplemente inclina y pues le quito la curvatura para que no sea curvo. Entonces digamos que no me va a quedar mucho en eso porque hay una previsualización en donde ustedes podrán ver que cada uno de estos pues lo puedo manipular. Le voy a decir ajustar a padre para que quede, y las opciones son muy sencillas. En cambio tenemos otros deformadores. Bueno, enroscar va a ser el último que voy a ver aquí en esta parte. Entonces al enroscar pues enrosca. Otra cosa importante es que el deformador es independiente. Yo puedo tomar el deformador y empezar a manipularlo y solo deformar ciertas partes y otras no. Eso es interesante porque puedo hacer después unas animaciones con estos deformadores bastante interesantes. Vamos a ver unos un poquito más avanzados, como la explosión. Cuando la explosión entra dentro de un objeto, tengo que darle primero la fuerza. Esta explosión es sencilla. Al darle fuerza, explota en pedazos. También tengo velocidad de esos pedazos o esos fragmentos, que en este caso son las caras. La velocidad angular, por si quiero que además de que explote también roten esas partículas, o en este caso esas caras. Tamaño final, si quiero que
desaparezcan o que queden igual de tamaño. Y la aleatoriedad pues sí hace que sea más aleatorio y que no se vea así como el cubo salió sin nada más. Dejarle aquí el 100%. Ahora, ¿qué pasa? Que esta explosión depende de cuántos segmentos tenga el cubo. Si este cubo tiene 2 segmentos, miren que solo salen poquitos, digamos que poquitas partes de esa explosión. Como tiene 20, 20 y 20, tiene muchos segmentos para que él pueda, digamos que explotar de una mejor manera. Entonces esta es una explosión sencilla, simplemente sale como por partículas y es bastante interesante. Pero tenemos una explosión un poco más avanzada, que es la de FX. Esta explosión de FX es mucho más interesante porque no solo me explotan como la anterior, sino que también explota por partículas sólidas, las cuales puedo manipular. Aquí tengo las opciones de explosión, en donde está la fuerza y todas las opciones del estallido. Cluster son las opciones de las partículas, digamos, o los segmentos. Entonces puedo hacerlo más grande, más pequeño, mayor o menor densidad. También lo interesante es que llega un punto en donde la gravedad afecta. Y tengo la gravedad y le puedo decir que la gravedad sea en X, en Y o en Z, en cualquier dirección. Tenemos la rotación, para que también roten las partículas. Entonces cuando explotan, no solo explota, sino que también rotan partículas. Y tenemos efectos especiales como el viento o el enroscar, que también podríamos hacer algunas opciones como si fuera un huracán o algo así, que no solo explota, sino que también las partículas rotan. Entonces es muy interesante, les aconsejo que pues prueben con esas opciones. Luego de eso tenemos algunas otras opciones, como pues esferizar, que lo que hace es convertir cualquier objeto en una esfera. Damos fuerza, entonces convierto un objeto a esfera, cualquier objeto de hecho. Vamos a ver estas dos, que es fórmula, y la fórmula lo que hace es, voy a decirle ajustar a padre, y lo que hace es generar una onda de agua, como si fuera una onda de agua, automáticamente. Esta opción, si le damos play, viene por defecto animada. También podemos decirle que sea, digamos, esférica, entonces hace la animación esférica, o le puedo decir que sea en Y o que sea en Z, o en X, o pues en la dirección que quiera, y me va a generar esa onda. Y por último, pues de estas que vamos a ver, va a ser el viento, y el viento pues simplemente lo que va a hacer es una simulación de un viento. Puedo darle mayor frecuencia para que sea un poco más, ondee un poco más. Si le quiero dar un poco de efecto, le puedo dar efectos, y así puedo pues simular una bandera fácil y rápida. Entonces, como se dan cuenta, estas son las básicas, hay muchas más. Tenemos algunas con cámaras, con desplazadores, colisiones, bisel. Son opciones muy interesantes, que simplemente pues lo que tenemos que tener en cuenta es que van dentro del objeto. Tiene que el objeto al que yo quiero deformar ser el padre. Pero también, y para terminar, podríamos meter varios en uno. Digamos, yo puedo enroscar, pero a la vez también podría doblar. Y el de arriba afecta al de abajo. Quiere decir que puedo doblar, pero pues también podría decirle que fuera a afilar. Entonces lo coloco aquí y también puedo afilar. Entonces así puedo empezar a combinar estos deformadores. Los puedo empezar a combinar para hacer cosas muy interesantes.